Estimados estudiantes del curso Derecho Procesal Civil 1, bienvenidos a esta tercera sesión, tercera semana de estudio virtual. Vamos a tocar en esta oportunidad lo que es la acumulación y el liticonsorcio. Bien, antes de empezar, quisiera señalarles, sugerirles que este humilde servidor ha creado una página donde ustedes pueden encontrar más de 300 videos sobre los diferentes institutos que contiene el Código Procesal Civil, como la apelación, como el saneamiento, como las tachas, como las excepciones. Ustedes tienen oportunidad en este video de verificar, ampliar sus conocimientos de lo que hoy día vamos a explicar. Y estos videos vienen dados por diferentes expositores, ¿no? Bien, vamos a comenzar señalando que cuando hablamos de la acumulación, en principio esta primera diapositiva nos da esquemáticamente cómo está configurado en nuestro Código Procesal Civil la acumulación, entendiéndose como acumulación, ¿no?, lo que pasa en un proceso. Veamos, Juan demanda a Miguel. ¿Qué demanda? Desalojo. Tenemos a un demandante, a un demandado. ¿Qué es lo que demanda? Una pretensión. Una pretensión. Entonces tenemos un demandante, un demandado, una pretensión. Esa es la estructura básica de un proceso. La estructura básica de un proceso. Pero, ¿qué sucede si habíamos dicho, José demanda a Manuel, ¿no? No importa el nombre de quien demanda, José demanda a Manuel, no solamente desalojo, sino demanda una indemnización. Entonces ya tenemos que la estructura básica de un proceso se rompe. ¿Por qué? Porque José demanda a Manuel ya no una pretensión, sino dos. Entonces, ahí estaríamos hablando de una acumulación de pretensiones, una acumulación objetiva. Pero, ¿qué sucede si José no solamente demanda a Manuel, sino demanda también a Miguel? Entonces ya tenemos que también se rompe la estructura básica de un proceso, porque José estaría demandando a Manuel y a Miguel. Hay una acumulación de sujetos. Esta acumulación de sujetos toma el nombre de acumulación subjetiva. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva, ¿no?, los requisitos para conformar una acumulación objetiva. Lo encontramos en el artículo 85, que nos dicen que para acumular pretensiones tenemos nosotros que señalar que al acumular pretensiones, esas pretensiones acumuladas tienen que ser de competencia del mismo juez que lleva el proceso. Estas pretensiones acumuladas no pueden ser contradictorias entre sí, o sea, no pueden ser contrarias, salvo que se demande de manera subordinada o alternativa. Y tienen que resolverse en la misma vía procedimental. Ahora, con la ley dada hace poco, la ley 3293,
ha resultado una modificación a esta acumulación. Esta modificación se refiere a las excepciones, porque ahora sí se pueden tramitar en diferentes vías pretensiones que antes no se podían acumular. Hoy sí se pueden acumular pretensiones tramitadas en vías diferentes. Si ese es el caso, entonces serán tramitadas en la vía más larga. Otra excepción es que pueden ser acumuladas pretensiones que correspondían en sus inicios, ¿no?, a jueces de distinta competencia, jueces distintos. Ahora será quien lo lleva, es el juez de mayor grado. Perdón. La acumulación puede ser originaria o sucesiva. Es originaria cuando tenemos una acumulación principal simple o autónoma. Más adelante vamos a explicar a qué nos referimos, ¿no? Este es un cuadro, como digo, es un cuadro resumen. Podemos acumular de manera subordinada alternativa o accesoria, o quizás de manera sucesiva, o sea, después del primer escrito de la demanda, podemos acumular en un segundo escrito cuando ampliamos la demanda, cuando existe reconvención o cuando se acumulan procesos. Y la acumulación subjetiva es de la acumulación de sujetos que tienen que tener, ¿no?, aquellos requisitos establecidos en el artículo 85, ¿no?, más que las pretensiones tengan que provenir de un mismo título o de un mismo objeto, o que pueda existir conexidad. Y las clases de acumulación de sujetos puede ser originarios en el primer escrito, lo cual llamaríamos a esta acumulación liticonsorcio, que puede ser necesario o facultativo. O la acumulación sobrevenida, lo que llamamos intervención de tercero, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que la acumulación puede ser objetiva o subjetiva, ¿no? Y la objetiva es de pretensiones, la subjetiva es de sujetos. La acumulación tiene que ver mucho, yo diría, es sine qua non que exista la acumulación de pretensiones, porque es allí donde la acumulación se puede dar de una manera mucho más objetiva. Tenemos la pretensión, que ya la hemos estudiado, que está formada por el objeto y el título, siendo el objeto el petitorio y el título la causa petendi, o mejor dicho, los hechos jurídicos. ¿Qué es objeto? ¿Qué es título? Que son partes de la pretensión. El objeto y el título, como digo, son siendo parte de la pretensión, no es lo mismo. Objeto se refiere al petitorio, o sea, a lo que concretamente se pide. Y el título es lo que llamamos la causa petendi, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho. Vuelvo a repetir, los hechos jurídicos, que es como se llama hoy día. Pero para que exista acumulación, debe haber conexidad. ¿Qué es la conexidad? El artículo 84 del Código Procesal Civil nos dice que hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones, o por lo menos elementos afines en ellas. Entonces, este artículo, mire, nos dice
que hay conexidad cuando se presentan elementos comunes, o por lo menos elementos afines. Quiere decir que lo mínimo para acumular se necesita la afinidad entre las pretensiones. No se exige conexidad absoluta, se exige únicamente una afinidad. Muy bien, entonces la conexidad es la interdependencia que debe existir entre las distintas pretensiones que se pretende acumular. Es decir, que entre estas pretensiones debe existir elementos comunes, como digo, por lo menos que se relacionen de manera afín, por afinidad. El concepto de conexidad que recoge el Código Procesal Civil es lo que se conoce como conexidad impropia, es decir, la afinidad. Y debemos diferenciar entre conexidad objetiva y conexidad causal. Es decir, cuando hablamos de conexidad objetiva, vuelvo a decir, se refiere a la conexidad que existe ¿en qué? En el petitorio. Y cuando hablamos de conexidad causal, se refiere a la conexidad que debe haber entre la causa petendi, los elementos de la causa petendi. Muy bien. Tienen ustedes ahí la diapositiva nuevamente. Los elementos de la pretensión, objeto y título, objeto petitorio, pero este petitorio tiene una causal y nos lleva a una consecuencia jurídica, que es el pedido concreto, y el elemento de la pretensión, el título o causa petendi, son los hechos jurídicos, es decir, los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho, que ya esa connotación va quedando de lado. Hoy por hoy se dice que la causa petendi está representada por los hechos jurídicos. ¿Por qué decimos que el petitorio tiene causal y consecuencia jurídica? ¿Por qué? Porque imaginemos que nosotros pedimos como pretensión, no tenemos el divorcio. ¿Qué es lo que se pide en el divorcio? Lo que se pide en el divorcio es la consecuencia jurídica, el pedido concreto es la disolución del vínculo matrimonial. Pero ese vínculo matrimonial, es decir, esa consecuencia jurídica que se pide concretamente, que es la disolución del vínculo matrimonial, está referida o proviene de una causal. El divorcio, según el artículo 333, tiene 13 causales, ¿sí? 13 causales. Pero esas 13 causales, todas ellas se refieren a un pedido concreto. ¿Cuáles son? ¿O cuál es el pedido concreto? La disolución del vínculo matrimonial. Puedo pedir la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Pero basado en la causal adulterio o maltrato físico y psicológico. Pero ambas causales, ambas pretensiones, ambas objetos de la pretensión nos llevan a un pedido concreto, que es el mismo, la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Y cada causal, sea adulterio o sea maltrato físico y psicológico, cada una de ellas, la causa petendi no es igual. Porque la causa petendi, o mejor dicho, los hechos jurídicos que configuran el adulterio son distintos a los hechos jurídicos que configuran el maltrato físico y psicológico. Pero siendo los hechos jurídicos distintos, las causales distintas nos conllevan a un mismo pedido concreto, la misma, es decir, la misma consecuencia jurídica que es la disolución del matrimonio o del vínculo matrimonial. Entonces, lo que hemos señalado se concreta en lo siguiente, ¿no? Teniendo dos pretensiones, pretensión 1 y pretensión 2, puede suceder que estas pretensiones no tengan en nada en común, sean absolutamente ajenas. Puede suceder que estas dos pretensiones sean idénticas, lo cual nos conllevaría a
una litispendencia, por ser las pretensiones iguales, ¿no? De ahí hablamos que hay procesos que originan una litispendencia. Bien, pero puede suceder que entre estas dos pretensiones existan entre ellas elementos comunes o quizás afines. A esta situación en la cual puedan existir entre estas dos pretensiones elementos comunes se le llama conexidad. ¿Y cuál es la finalidad de la acumulación? La finalidad de la acumulación justamente es que por ser estas dos pretensiones conexas, impidan que en procesos distintos las sentencias sean contradictorias. Entonces, allí nosotros vemos que la importancia que tiene la acumulación es que se acumulen pretensiones, ¿no? Pero no procesos, se acumulan pretensiones. Y la finalidad de la acumulación es evitar sentencias contradictorias. Amén de que también al acumular dos procesos, o mejor dicho, las pretensiones de dos procesos en uno solo, acarrea economía procesal. Muy bien. Veamos lo que decíamos anteriormente. Tenemos dos pretensiones. Pretensión 1, pretensión 2. Cada una de estas pretensiones tiene elementos objetivos, elemento causal, o sea, la causa petendi. El elemento objetivo tiene un petitorio, ¿no? El elemento causal es la causa petendi. Igual sucede en la pretensión 2. Pero ustedes podemos señalar aquí lo siguiente, ¿no? La conexidad puede darse respecto a los elementos objetivos de la pretensión, lo cual ya llamaríamos conexidad objetiva. La conexidad puede darse también en los elementos de la causa petendi, o sea, en los elementos causales. O también puede darse no en todos los elementos objetivos, no en todos los elementos de la causa petendi, sino en alguno o algún elemento de la causa petendi. Allí estaríamos hablando de conexidad semicausal, ¿no? Ustedes ven que en el elemento causal de la pretensión 1 con la pretensión 2 tienen ahí los elementos comunes, ¿no? 1, 2, 3. Y en la pretensión tienen 1, 2, 3. Si fuese ese el caso de una pretensión, que lo vamos a ver más adelante, estaríamos hablando en la configuración de una conexidad causal, porque los elementos causales de la pretensión 1 y la pretensión 2 son iguales, idénticos, ¿no? Tienen conexidad, una conexidad causal. Y también vemos el ejemplo, la pretensión 1, el elemento 1, 2, 3. Y en la pretensión 2 tenemos los elementos o los hechos jurídicos 4, 2, 3. ¿Cuál es lo común acá entre esas dos pretensiones? El número 2. Esto nos daría a señalar que de la causa petendi de estas dos pretensiones no son iguales. Solamente, ¿cuál es igual? El número 2. A esta forma en la cual se relacionan estas dos pretensiones, en las cuales solo uno o alguno de los elementos de la causa petendi son iguales, estaríamos llamando conexidad semicausal. Vamos a ver ejemplos.